¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y nuestro tema de hoy, infancia y adolescencia trans. Derechos por vivir igual que los demás pequeños. Y para comenzar platicaremos acerca del apoyo familiar y asociaciones para las infancias trans con Tania Morales, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero. También Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, jueza sexta de proceso oral en materia familiar del Distrito Federal, nos comentará sobre los retos en el sistema de justicia sobre las infancias trans. Finalmente, la agenda internacional, qué sucede más allá de nuestras fronteras, estaremos platicando sobre el tema del día de hoy. Bueno, en esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos con mucho gusto a Margarita Castillo, secretaria técnica del COPRED. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias, doctor Yasmín. Un tema muy polémico. Pues sí, polémico e interesante y necesario de discutir. Es correcto. De invisible, ¿no? Porque tal vez no lo vemos. Decía una canción de Serrat que estos locos bajitos, sí, refiriéndose a los niños, cargan con nuestros dioses y con nuestro idioma, ¿no? Y cargan con una serie de expectativas que no tienen por qué cumplir. Me tienes muchísima razón con esto que comentas, sobre todo invisibles. Y es momento de, porque no es una realidad que no esté presente. Está muy presente, solamente que hemos, por un pensamiento muy, muy sesgado, hemos invisibilizado y es momento de abrirlo. Yo creo que nos negamos, ¿no?, a aceptarlo. Nos negamos a algunos familiares que tenemos o tienen algún niño viviendo en una situación así, que es difícil de que ellos lo comenten y difícil que las familias lo comenten también, ¿no? Y es como cerrarse a la realidad. Sí, creo que es difícil porque tenemos poca información, porque estamos construidos y construidas con un pensamiento totalmente binario, ¿no? Cosa que por suerte va cambiando y nos permite apreciar la diversidad en su conjunto y en cualquier edad, ¿no? También. Así es. Sí, porque además el que alguien se haga trans en la adolescencia o de adulto no quiere decir que no viniera esto gestándose desde su infancia. Exacto, desde niño se ve, ¿no? Y cómo va viviendo los niños esta infancia, ¿no? Y cómo se les puede apoyar, cómo se les puede respaldar, en lugar de estarlos tratando de inducir a las expectativas de los adultos, ¿no? Claro, y esto es vital porque, y de eso hablaremos con nuestras invitadas, cómo es una cuestión, la cuestión transgénero es una cuestión de autonomía identitaria, básica, que como cualquiera de estas cuestiones, pues se gesta desde que nacemos porque eso es lo que somos. Así que es lo más importante que la familia acompañe, que las instituciones acompañen y que en lugar de que sea un espacio de discriminación, sea un espacio para alentar la construcción de esta identidad. O también yo lo veo, doctor Margarita, en que estás siendo consciente de la inclinación de tu hijo, de tu hija respecto a su homosexualidad, pero no lo quieres aceptar y entonces recurres a médicos, los médicos recurren a medicamentos, los metes a escuelas porque tienen a lo mejor alguna capacidad diferente intelectual que no es así. El asunto es que nos estamos negando a que esos niños tienen una homosexualidad y se los tratamos de esconder a ellos mismos y ellos mismos en la familia, ¿no? Perfecto, pues veremos ahora... Le hacemos mucho daño a esos niños. Sí, veremos ahora en el video esta información para diferenciar entre orientación sexual e identidad de género, claro. Vamos a verlo. Ya va porque yo no jugaba a la muñeca, no jugaba a... no sé, puras cosas de niña. Solamente jugaba así como la pelota, traía mi pelota, jugamos a básquetbol. Siempre. Nunca me había gustado ir con falda, jumper, nunca me había gustado. Solo iba con los pantalones de física, con polera de física, porque no me gustaba ir con la polera de mujer. Nunca me había gustado.
algunas veces mi amiga me preguntaban ¿por qué no jugamos a la muñeca? Yo siempre decía no. Y dicen ¿por qué? Y yo decía ¿por qué no? Porque yo no debería darle ni una explicación porque le tengo que decir ¿por qué no? Porque no tengo que jugar a la muñeca, no tengo que jugar a, no sé, a las mamás. Nunca me había gustado. Después de mucho cuestionamiento, de darnos cuenta de que a Kevin le pasaba algo que era distinto, se me ocurre buscar por internet ayuda. Y escribo y pregunto una pregunta muy puntual y pongo, ¿cómo sé si mi niño de 7 años es un niño transexual? A los pocos días me responde y me dice, ¿le has preguntado cómo se llama? Y me pareció media descabellada la pregunta, como si tiene nombre, ¿cómo preguntarle cómo se llama? Pero en fin, dije, ya lo voy a hacer a ver si yo salgo de esta duda. Y yo le pregunto, si tú, ¿cómo te gustaría que te llamaras? Y me dice, pero si yo me llamo Kevin. ¿Cómo te llamas Kevin? Si yo te di otro nombre al nacer. No, si yo me llamo Kevin. Yo siempre me he querido llamar Kevin porque yo soy un niño. ¿Cómo que era un niño? Sí, si siempre yo soy un niño, solo que tú no te diste cuenta. Entonces ahí uno queda, oh, ¿cómo es? Si yo siempre he sido un niño. Y por eso quiero que me llamen Kevin. Fue igual doloroso porque papá igual quedó dando vueltas, pero igual me respetó. Me respetó como siempre. Que no sea mujer, sea hombre. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Le da lo mismo eso. Pero a él le importa que esté con él. Eso es lo que a él le importa. A tus ojos soy un cuerpo, y si dejas de lado los prejuicios te enseñan. Lo que pasa es que toda la gente dice con un cuerpo equivocado. Yo no veo un cuerpo equivocado, es lo que me tocó y es mi cuerpo. Y esa gente dice, no, nació en un cuerpo equivocado, que el cuerpo equivocado, el cuerpo equivocado. No es un cuerpo equivocado porque al final a todos les tocó un cuerpo y tiene que aceptarlo nomás. A cada uno de los... A usted también le tocó un cuerpo y usted nos dice, no es un cuerpo equivocado, es lo que le tocó. Es que lo más complicado fue que cuando él te dice, no me siento niña, es como, ¿qué es? Porque para todos los papás lo primero que pensáis de qué estamos hablando. De hecho, yo lo primero que pensé cuando ella me dijo que le gustaban las niñas, yo pensé que era lesbiana. Tenía 10 años, sí, 10 años, pero todavía no me cortaba el pelo. Y subí a la pieza de mi mamá y me senté y dije, mamá, me quiero llamar Matías. Y mi mamá, ¿qué? Me dijo. Y así fue. Así empezamos. Que igual yo sospechaba de chico, porque igual era, bueno, yo se supone, tenía 3 niñas, pero era la grande de rosado, aros, la chica de faldita y todo, y él de pantalones de milico, o del hombre araña, o era ver un niño. Mira, para mí lo más complicado fue el no saber primero que nada de qué se trataba. Y después lo más complicado para mí fue el cambio de nombre. Cambiar de un nombre a otro, eso fue lo que me complicó mi existencia completamente. Fue como que me senté y mi mamá estaba mirando tele. Mamá, quiero hablar contigo, le dije, y ahí me senté y le dije, mamá, yo no me quiero llamar Tadeo, me quiero llamar Matías Ignacio. Me quedo mirando así. Y ahí hablaron y todo. Y ahí me llevaron para allá, pero ahí fue el primer niño trans chico que llegó a la organización. Y ya después llegó la Selena. Y ahí éramos 2 nomás, los 2 niños chicos. El asunto, pues, es el desconocimiento, la falta de información, ¿no? La falta de información de que los padres... de los adultos. De los adultos, Porque lo que claro. vimos es que si alguien Al niño estaba le quedaba claro, eran clarísimo. los niños. Los niños sabían, yo soy mujer, así es mi cuerpo, yo soy hombre, así es mi cuerpo.
qué Claro. testimonios del niño tan chiquitito, Sí, ¿no? y son chicos, chicas, niños que expresan de manera clara y contundente ¿Cómo con esta es? autonomía y tal, ¿no? Entonces hay que, la familia le toca acompañar. Y los prejuicios familiares son los que chocan contra la claridad que ellos De los- tienen, de los- ¿no? de los- Los que Exacto. realmente nos enredamos son a los que nos adultos. faltan la información. Ellos tienen la información propia, ¿no? La de su identidad. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y de otra manera, si el mundo adulto ahora, como dices, junto con sus instituciones, empezamos como a abordar de una manera como para coartar esta autonomía, coartar esta libertad, entonces ya tiene otras implicaciones en la salud emocional de Por las supuesto. niñas y los niños. En la autoestima. Por lo tanto, en la autoestima y tal. Y tiene efectos, además, que son muy graves para toda la vida de esas Por niñas y niños. supuesto, ¿no? absolutamente de acuerdo. Y creo que nos toca un tema que es el del respeto, ¿no? El respeto a la individualidad y la identidad, porque más allá de la identidad sexual está la identidad de los niños y de lo que quieren ser y de cómo quieren vivir su vida y cómo quieren vivir no solo su sexualidad, ¿no? Exactamente, y justo hemos estado, bueno, la tradición jurídica es totalmente adultocéntrica, ¿no? Entonces, hablando de las instituciones jurídicas, es importante que tomemos en cuenta que este modelo ha tratado de cambiar y de adecuarse a que, a ver, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay principios jurídicos que rigen todo este derecho en el que los consideran como debe de ser, como personas, ¿no? Y como actores y actrices en todo este panorama. Así que hay que respetarlos. Y qué bueno que ya lo tienen muy claro, que bueno que ya están muy abiertos los chavos que tienen otra mentalidad, que ya no se amedrentan por Ahora, nada, ni por la familia, sí ni por estamos los viendo amigos. excepciones, ¿no? Creo que en, Sí, bueno, claro, claro. en este reportaje vimos Algo muy claro. excepciones. Creo que lo que estamos haciendo es lo que nos toca hacer, abrir este tema y empezar a informarnos qué es lo que pasa y cómo debemos de enfrentarlo, ¿no? Y importante que hables de excepciones porque en estos videos vemos testimonios en los que además ya están en compañía de sus familias. Es muy lastimoso observar, pero que hay que decirlo, que hay muchos niñas y niños que pasan esta cuestión de una manera totalmente trágica y Sí, terrible, sí. Porque el primer rechazo viene de la intuyen familia. que ni siquiera pueden conversarlo con la familia. Y imagínense estar toda una infancia viendo con qué juegan, con qué no juegan, qué expresan, qué no y tal. Estos son chicos y chicas que lo han podido abrir en la familia y han tenido familias receptivas y apoyadoras. Pero la verdad es que no sabemos en cuántas y ya será la intuición de cada quien. Yo pensaría que la mayoría no son así. ¿Y qué me dices de las escuelas? En las escuelas que les hacen bullying, que los ven completamente diferentes y los acaban emocionalmente, ¿eh? Claro, veamos el número de contactos. A ver, como cualquier niño o niña tiene un espacio es la escuela, otro espacio es la familia, otro espacio Claro. es las instituciones de salud. Y entonces, y si vamos sumando los espacios públicos, ¿no? Y cada uno de esos para esos niños y niñas es un espacio de casi segura discriminación y violencia. Absolutamente. Sí. ¿No? Así es. ¿Qué Un les campo estamos de dando? batalla, o sea, Exacto. cada espacio donde se desenvuelvan puede ser un campo de batalla en lugar de ser la cordialidad y la comprensión. No, así que en este contexto en el que hablamos de un país con tanta violencia, pongamos una gran montaña, ¿no? Para tratar de quitar violencia desde otras perspectivas, porque la niñez no tiene por qué cargar con esta Si cuestión. empezamos con el apoyo de la familia, bueno, pues ya tenemos una parte ganada muy importante, ¿no? Sí, Claro. y además creo que la más importante, ¿no? Sí, la es más que es donde importante. está la de los afectos y la de la autoestima. Correcto. Sí, sí. Vamos por a pausa, ahorita regresamos a ya desarrollar el tema.
Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente, y por esta razón comenzaremos platicándole del apoyo familiar y asociaciones para la infancia trans en la voz de Tania Morales, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero, abogada de profesión, historiadora de arte y quien ha trabajado en el tema de infancia trans durante varios años. Vamos con ella, con Margarita Castilla, ya está listas. Tania, pues bienvenida a este espacio, nos da muchísimo gusto que estés por acá acompañándonos. Pues primero cuéntanos, por favor, cuéntanos de la Asociación por las Infancias Trans, cómo nace, a qué se dedica. Bueno, todo surge porque yo tengo un hijo que es un chico transgénero, y después de acompañarlo en su transición y de aprender todo lo que había que aprender sobre los cuidados que requiere la condición de ser trans, decidimos como familia crear esta asociación para hacer más fácil, quizá, para llegar de conocimiento a personas que estuvieran pasando por lo mismo que nosotros pasamos, para saber qué opciones hay para una transición, cómo se apoya desde la salud, yo digo temas de salud, tema de salud física, salud social, salud emocional, salud legal, ¿no? Toda esta información que podemos dar a otras personas que pasan por esta situación para hacer más fáciles las vivencias de los infantes. Y en este caminar, ¿no?, que surge de una experiencia personal, digamos, que ¿cuál observas que es el principal reto de las familias a nivel, por ejemplo, ya sea como vida familiar, personal, pero también en el contacto con las instituciones? Sí, bueno, me parece que el primer paso, una vez que la familia está de acuerdo en informarse, una vez que han decidido que van a acompañar el camino del infante, pues la siguiente esfera es la esfera social, ¿no? Y esto incluye la educación e incluye pues las amistades, o si tienen alguna actividad extraescolar. Pues la idea es que los chicos no dejen de ser lo que están preparados para hacer en la vida por cuestiones que solo tienen que tratarse, ¿no? Entonces, el primer paso es la cuestión educativa, las escuelas. Pues el apoyo tiene que ser desde los padres, una petición a las escuelas para que se les trate en el género que saben que son. Y esto incluye las actividades deportivas, baños, cambiadores, etcétera. Otra es la esfera social, las amistades, la comunicación con todas las amistades, las clases extras y también la cuestión legal. ¿Por qué? Porque después de un periodo en el que el niño se siente bien, se demuestra a sí mismo que está contento, el siguiente paso es que crezca y que se desarrolle, si va a ser un matemático como matemático, si va a ser un biólogo como biólogo, no como una persona trans, ¿no? Entonces, para llegar ahí necesitamos certificados de primaria, de secundaria, y para eso necesitamos actas de nacimiento, ¿no? Para poder tramitar todos los demás documentos legales. Y creo que es ahí donde hay un poco que trabajar más en México. Ok, y bueno, ¿cuál sería, digamos, tu recomendación a partir de las observaciones que han hecho de cómo las niñas, los niños, las adolescentes viven este proceso? ¿Cuáles son los principales apoyos para ellos? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones para padres y madres de familia? Bueno, pues creo que lo principal es escucha a tus hijos, ¿no? Tu hijo sabe exactamente qué necesita, quién es, cómo se vive a sí mismo, cómo se siente, en qué género siente que se siente adecuado. Entonces, lo principal es escúchalo y en consecuencia apóyalo, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. La otra es, yo sé que puede haber momentos en algunas familias en los que
resulte un poco de temor, no por el hijo, sino quizá uno teme qué desarrollo va a tener en su escuela. En realidad, los jóvenes entienden perfectamente la situación. Los que de repente se les dificulta entender son los adultos, pero los niños no pueden hablar por sí mismos con directores de escuela, no pueden llegar al registro civil a decir cámbiame mi acta de nacimiento. Somos los papás los que tenemos que hacer esos trámites, ¿no? Tenemos que hablar por ellos. Entonces yo creo que es como si tú vieras que tu hijo necesita una cuestión de ortodoncia. ¿Por qué? Pues porque le puede lastimar que los dientes estén chuecos. Pues lo atiendes, ¿no? Es la misma situación, atenderlo, ser empáticos con nuestros hijos. Ahorita en lo que nos has platicado nos compartes algunas de las recomendaciones, ¿no? Para escuelas, pero te diría así de manera aún más precisa, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para los espacios educativos de forma que estuvieran, que pudiera irse rompiendo cada vez más este binarismo y entonces no hubiera tanta necesidad de pararse frente a los espacios educativos y pedir ciertas cosas, sino que los vayan adecuando, es decir, la prevención? Sí, la idea sería que hubiera un protocolo escolar a nivel nacional, público y privado, en el que se tuviera o se diera por entendido que todas las escuelas tuvieran baños bigénero, eso sería lo ideal, pero en caso de no poder hacer baños bigénero, pues con el simple hecho de que alguien llegue a decir, mi hijo necesita usar el baño de niños y no de niñas, lo puede usar, porque se dan mucho los casos hasta de problemas en vías urinarias porque los chiquitos no quieren entrar al baño, ¿no? Que en la lista, por ejemplo, se les pasa lista todos los días a los niños, pues el nombre que el niño eligió, ¿no? Con el género, que los integren a los espacios deportivos que les corresponde. También hay escuelas en las que hay separación, ¿no? Lo ideal sería que no hubiera separación, claro, que entendiéramos que somos seres humanos, pero en estas escuelas en las que sí hay o se acostumbra todavía, pues que hubiera un protocolo de cómo recibir a este niño para que ni siquiera tuviera que explicarse a los maestros, a las comunidades, sino que ya estuviera de cajón, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues, pues dejar que use ciertos baños, dejar que use el uniforme escolar o la ropa, si no llevan uniforme, que necesiten, y respetar a los infantes, ¿no? Y, por ejemplo, en el espacio de salud, ¿cuáles han sido los principales retos que has observado desde la asociación para el acompañamiento y de chicas y chicos trans, pero además desde esta perspectiva, como ya has comentado, del nivel, del estándar más alto del derecho a la salud, que es no solamente la ausencia de enfermedad, sino el nivel más alto posible de bienestar, salud, exacto, físico, emocional? Exactamente, pues los retos es no hay un claro procedimiento también en caso de tener la necesidad de un servicio público. Existe una clínica la Clínica Condesa, que puede atender a menores también, pero no está claro, no está establecido claramente, ¿no? En el caso de menores en los que la transición se pueda o se quiera bloquear un tiempo el crecimiento hormonal para los caracteres sexuales secundarios, pues requiere de bloqueadores, que son medicamentos caros. Entonces, los sistemas de salud de repente no tienen, aunque ya hay protocolos de actuación, no lo tienen implementado, ni presupuestado, supongo, ¿no? Ni Quizás. Presupuestado. En este caso, me parece que la clínica pues agarra un poco de un presupuesto que es para otra situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, para quien quiera utilizar el seguro de gastos médicos mayores. Y el caso del acompañamiento me parece que es algo muy importante. No es el Instituto Nacional de Psiquiatría hace 2 años hizo un estudio y lo publicó en una revista internacional, en donde ellos hicieron una comprobación de que la condición transexual, transgénero, no es una enfermedad mental, sino una condición de salud que hay que acompañar. México está a la vanguardia en eso.
gracias a esto que publicó México, hay países que están haciendo un estudio similar y este año se presentan resultados con la intención de sacar de la clasificación de enfermedades mentales a lo transexual o transgénero. Entonces, México está a la vanguardia en esto, pero no está a la vanguardia en lo respectivo a hacerlo en el tratamiento, real, ¿no? O sea, a nivel investigación está a la vanguardia, a nivel tratamiento no. Y como dices, hay que despatologizar ese tratamiento porque no es una patología la transexualidad. No es una patología, sin embargo, me parece muy importante porque cada situación es diferente. Hay quizá personas que necesitan un acompañamiento psicológico, pero no por la cuestión trans, sino por la falta de apoyo familiar o la falta de apoyo social o la violencia o el bullying, etcétera, sí, ¿no? diferentes Entonces, determinantes sociales que pues a cualquier persona le impactaría, sea trans o no, pasar por una cuestión así en un mundo en el que es un tanto hostil hacia estas cuestiones, ¿no? Exactamente. Tania Morales, pues muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos estas cosas aquí hoy. Pues mucho ánimo con el trabajo de la asociación y estaremos acompañando. Vamos a una pausa y pasamos al siguiente módulo. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Retos en el sistema de justicia sobre las infancias trans. ¿Qué es lo que sucede en este terreno? Las respuestas con Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, especialista en Administración de Justicia en materia familiar, maestra en Derecho Familiar y doctora en Derecho Civil. Ella se encuentra del otro lado del estudio con Margarita Castilla. Adelante. Consejera, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia acá para hablar de este tema tan importante y que podamos ir sumando esfuerzos para compartir información sobre esta situación. Y el espacio judicial, pues no es la excepción. Generalmente a veces se percibe por parte de la ciudadanía que es poco accesible la información, los procedimientos, pero para eso pues la tenemos a usted aquí. Y pues nos gustaría mucho que nos compartiera cómo es el procedimiento de cambio de identidad de género y todas estas cuestiones. Pues muchas gracias por la invitación. Es muy valioso este espacio para que la ciudadanía conozca y sepa que el Tribunal Superior de Justicia está cerca, que pueden tener en cualquier momento esa participación para poder tener alguna situación que genere duda y que se pueda disipar. Efectivamente, los procedimientos de reasignación sexogenérica se han tramitado en el procedimiento oral familiar que inició en el año del 2014. Aquí es muy importante resaltar que ese procedimiento fue el primero en todo el país, únicamente en la Ciudad de México se inició con este procedimiento de reasignación sexogenérica. Fue para adultos y también fue para niñas, niños y adolescentes. A partir del año 2015 viene una reforma al Código Civil en donde el procedimiento ya no se lleva en la vía judicial, sale de lo que es la cuestión del Tribunal Superior de Justicia y se tramita ante el Registro Civil como un procedimiento administrativo. Pero aquí hay algo muy importante a resaltar. Esa reforma hace referencia a que el procedimiento administrativo será para adultos, pero no hace ninguna referencia de niñas, niños y adolescentes. Estoy comentando el Código Civil. El Código de Procedimientos Civiles, que es el que rige el procedimiento, no sufre ninguna reforma, no es derogado, que significa que está vigente. ¿Qué implica entonces? Que aunque en el Código Civil no se encuentra establecido, por la naturaleza de la materia familiar, pues son las juezas y los jueces en materia familiar oral quienes conocen de los procedimientos de niñas, niños y adolescentes transexuales o transgénero. Era muy importante hacer esta aclaración. Claro, o sea que
quien quiera hacer un cambio de identidad, entonces, y es mayor de 18 años, va directamente al registro Así civil. es. Sin embargo, menores de 18 años tienen que pasar por un procedimiento judicial. Ahora, decía que había sido con motivo de una reforma. ¿Por qué las personas menores de 18 años quedaron, es decir, cuáles son las implicaciones de que hayan quedado fuera, digamos, de esta reforma? ¿Cómo se mira este aspecto desde el tribunal? Pues miren, desde el tribunal, como ya lo he comentado, al tener la gran responsabilidad de resolver las cuestiones de niñas, niños y adolescentes, pues con una mayor responsabilidad, porque el procedimiento tiene que ser mucho más ágil, precisamente para evitar alguna situación de riesgo. Escuchaba en la anterior entrevista que efectivamente necesitan un documento para identificarse. Y es un primer derecho fundamental, el derecho a la identidad. Y si ese documento no es acorde con su imagen, pues no tienen ese derecho fundamental que nace de la Constitución. ¿Qué es lo que yo veo como una implicación y un problema pues muy fuerte? Que jurídicamente existe una laguna que tiene que ser resuelta en forma inmediata por la Asamblea Legislativa o en su caso, pues a quien le corresponde llevar a cabo las leyes en nuestra ciudad. Claro. ¿Y cómo es el procedimiento? Si pudiera compartirnos a las familias, a las personas que están viendo el programa, ¿cómo es el procedimiento judicial para niñas, niños y adolescentes? Bien, el procedimiento es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Se necesita hacer una solicitud en donde se haga del conocimiento cuál es la situación de ese niño, esa niña o ese adolescente. Ya se tiene que señalar cuál es el nombre con el que quiere ser identificado y lo único que se hace referencia es sus documentos, desde cuándo tiene esa situación, si ya se ha encontrado en algún tratamiento, ya sea con un sexólogo o con el tratamiento que los padres consideren que es sano que esté acudiendo. Una vez que se inicia el procedimiento, se admite a trámite y se da la intervención al Ministerio Público, que en este caso tiene la gran responsabilidad de actuar como abogados o abogadas de las niñas, niños y adolescentes. Sin olvidar que el principal obligado a tener que cuidar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes es el juez o la jueza familiar. Por eso se conoce en el Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados familiares este tipo de procedimientos. También se le da intervención al registro civil. Aquí es muy importante resaltar que esos juicios no son de controversia. La mayoría de los procedimientos son iniciados por los dos padres, que son los que ejercen la patria potestad. Entonces no hay conflicto entre ellos. Si existiese algún procedimiento en donde se inicia única y exclusivamente por el padre o por la madre, pues se tendría la obligación de notificarle al otro progenitor para tener ese derecho de audiencia y poder tener en conjunto pues esa responsabilidad, porque efectivamente tienen que caminar en forma conjunta con sus padres, por la gran responsabilidad, reitero, de lo que implica el ejercicio de la patria potestad. Ya que se les notifica, como les comento, al Ministerio Público, al Registro Civil, si no hay ninguna duda por parte del juzgador que requiera algún documento, algún otro estudio psicológico, sexólogo o algún otro indicio que le pueda servir como medio de prueba, se tiene que señalar una audiencia de desahogo de pruebas, en donde también se tiene la obligación, y aquí quiero resaltarlo, la obligación del órgano jurisdiccional de escuchar a la niña, al niño o al adolescente. Ellos o ellas tienen ese derecho de expresarse, que nace de la Convención de los Derechos de los Niños, pero también importante resaltarlo. Cometemos un error muy grande las personas adultas, que pensamos que por ser niñas y niños no saben expresarse o lo que expresan no lo debemos de tomar en cuenta, pero no consideramos que son sujetos de derechos con habilidades diferentes para expresarse y se pueden expresar de muchas formas. Con una mirada, con una sonrisa, con palabras, y eso el juzgador o la juzgadora lo debe de retomar como un medio de prueba importantísimo para poder resolver el procedimiento. Claro. Las pláticas con menores, niñas, niños y adolescentes se lleva a cabo en un espacio especial que son las salas lúdicas. Está presente el juez o la jueza, el Ministerio Público o la Ministerio Público, los secretarios judiciales, que son los que dan fe, y una figura muy importante que está presente en todas las pláticas, que es el asistente o el asistente de menores. Esta figura jurídica corresponde al sistema DIF. ¿Y cuál es su función? Pues hacer que esa plática sea pues más cordial, que se puedan utilizar las palabras adecuadas también para no ocasionar alguna situación de molestia entre la niña, niño o el adolescente, y pues poder tener una plática fluida.
¿Y qué tan frecuentes son estos casos? Por ejemplo, en términos de estadística judicial, un poco como cuántos casos atiende el tribunal, más o menos, en el año y tal. Pues no son muchos los casos que se atienden en el tribunal. Tengo conocimiento que en este año que llevamos, 2018, han ingresado aproximadamente cinco procedimientos. El año pasado iniciaron un poco más y pues aquí la premura y lo que nos gana en tiempo es que estamos a final del ciclo escolar y que esos procedimientos tienen que terminarse lo más pronto posible para que se tenga el documento que ya comenté, que es el más importante, que es el acta de nacimiento. Claro, no, pues es importantísimo que dar a conocer esta información para la ciudadanía. Pensemos también en algo que compartíamos al principio, ¿no? Quienes pasan por este procedimiento, o usted nos puede comentar o confirmar esto, son quienes tienen apoyo de su núcleo familiar. Sin embargo, hay muchísimas personas que por diferentes razones no acceden a instancias judiciales para este proceso por diversas razones, ¿no? Entonces, en términos de acceso a la justicia, ¿usted señalaría alguna labor, función más de difusión de otros espacios sobre este tipo de procedimiento para que de tal forma que fuera más accesible para la ciudadanía? ¿O qué sugerencias tendrían desde el tribunal? La primera sugerencia es agradecer este espacio, porque quienes nos están viendo saben y están escuchando que pues el Tribunal Superior de Justicia tiene un gran compromiso con las niñas, los niños y los adolescentes de la comunidad trans, que si requieren llevar un procedimiento, pues que no duden en iniciarlo, que si tienen alguna duda, pues las puertas de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, pues están totalmente abiertas para disipar alguna situación o alguna problemática que se presente en particular, y que las y los jueces están plenamente capacitados para poder resolver estos procedimientos. En lo que corresponde a las personas adultas, pues solamente que el procedimiento administrativo es muy sencillo, los requisitos pues ya no son tantos como cuando es en la vía judicial, y que pues hagan el procedimiento, que lo hagan porque tienen pleno derecho a vivir en libertad, a vivir con la identidad con la que ellas o ellos se sienten bien, y que la ciudadanía tenemos el derecho y la obligación también de respetarles como lo que son seres humanos, y que debemos de vivir todos en paz. Perfecto, pues la verdad es que a mí me gustaría añadir que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha tenido una suerte terrible y un vínculo increíble con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encontrando que es un espacio totalmente abierto, como ya ha comentado la consejera, a estos temas, y pues a tratar a la ciudadanía justo con todo el respeto de sus derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la identidad de género. Así que a la identidad, ¿no? Entonces, pues agradecemos muchísimo su presencia. No sé si quiera compartirnos algún mensaje final para cerrar este bloque. Pues agradecer de nueva cuenta a COPRED por tener esa cercanía con el Tribunal Superior de Justicia. Somos dos dependencias de la Ciudad de México que tenemos una gran responsabilidad, y es que hacer que toda la ciudadanía, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, todas las personas que vivimos en la ciudad y que transitan en la ciudad, tengan una vida plena y que puedan ejercer libremente todos sus derechos humanos. Muchas gracias por la invitación, y de nueva cuenta les deseo mucho éxito y gracias por estos espacios. No, muchas gracias. Esta difusión es muy, muy importante en un tema que además ya me ha ayudado a introducir la consejera respecto al panorama internacional que estaremos comentando más adelante en este espacio. Y pues bueno, no tenemos más que ir a una pausa. Estamos de vuelta en Ciudad Abierta, espacio con un lenguaje que no tiene fronteras. Y como cada semana, la agenda internacional, en esta ocasión Margarita Castilla, en compañía de Jorge Novas, asesor de comunicación social del COPRED.
Muchas gracias, doctor Volavsky. Pues sí, como ya bien lo ha comentado, estamos en la sección internacional. Y Margarita, pues cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos hoy en el ámbito internacional? Bueno, pues primero mencionarles y compartirle al auditorio que justo la Convención para los Derechos de los Niños, que debería ser niñas también, pues establece de manera muy clara que son sujetos de derechos. Yo al principio del programa comentaba cómo ha ido cambiando esta visión en el espacio jurídico, que es uno de los, digamos, de los huesos más duros de roer. Y entonces ha sido muy importante que esta visión adultocéntrica vaya cambiando para volver tanto a reconocer que los niños, niñas y adolescentes, aunque tienen menos de 18 años, son totalmente sujetos de derechos y que les rigen principios muy importantes como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y también del crecimiento progresivo. Es decir, a lo largo de su vida, en esas personas está una potencialidad enorme de ser muchas cosas siempre y cuando tengan acceso al ejercicio de sus derechos, y ese reconocimiento tiene que estar, tenemos que ser muy conscientes de él en este tema en particular de niñas, niños y adolescentes trans. Pues en ese sentido la convención, los principios de Yogyakarta para la población LGBTI pues son muy importantes. ¿Y hay ejemplos a nivel internacional justo que ya hayan llevado este procedimiento? Hace rato comentabas con la consejera que en la Ciudad de México se lleva a cabo mediante un juicio para niñas y niños, pero en el ámbito internacional, ¿hay países que ya reconozcan por la vía administrativa este reconocimiento de identidad de género de niñas y niños? Sí, hay bastantes. Y yo venía preparada hoy para compartirles el caso de Argentina, que tiene una ley de identidad de género sancionada ya hace varios años, que fue bastante innovadora en la región y bajo la cual se llevó el caso, un caso muy famoso de una niña de 6 años, en el cual fue la primera niña en que se pudiera garantizar de manera plena su derecho a la identidad. Sin embargo, hay otros países también de europeos y bueno, en la región latinoamericana también Chile tiene muy buenas prácticas y de países europeos, por ejemplo, Noruega, por nombrar a uno, y hay otros de la región que me compartía una de nuestras invitadas también para sumar a estos ejemplos. Y entonces sí, hay prácticas muy buenas en las que esta diferencia que pone sobre la mesa es muy importante. Es decir, cuando este procedimiento es mucho más accesible o no para niñas, adolescentes y las familias que los acompañan, ¿no? Existe este debate de si tendría que ser un procedimiento judicial, como es todavía ahora en la Ciudad de México, por las razones que ya lo expuso la consejera, pero las recomendaciones internacionales, por ejemplo, tomo como estándar el informe que recientemente publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, y cómo recomienda que en la medida de lo posible, no solamente los procedimientos sobre el reconocimiento de la identidad de género, sino cualquier procedimiento, o sea, que niñas, niños, adolescentes tengan que transitar la menor de las veces y por el menor de los casos por procedimientos judiciales. Y siempre privilegiando el interés superior del menor. Sí, por supuesto. Es decir, que este principio tiene que estar muy presente en la interacción con todas, digamos, en todo lo público, ¿no? Con todas las instituciones. Pero hablando de procedimientos judiciales, las recomendaciones son lo menos que pueda pasar niñas, niños, adolescentes por el procedimiento judicial, mejor, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué otros países más? O sea, hace rato igual hablaban sobre Holanda. Sí, bueno, aquí quería compartir también algunas prácticas que, si bien no son específicamente para niñez o adolescencia trans, sí son para personas intersex, y creo que tienen externalidades positivas para el caso de niñez y adolescencia trans. Y son, por ejemplo, Alemania y Holanda, como un par de ejemplos, nada más, ya establecen la posibilidad de que en las actas de nacimiento no se ponga si fue
hombre o si fue mujer. Si nació hombre, si nació mujer. Hombre, si nació mujer, claro. Sino también si nació intersex, ¿no? Okay. Y esto es algo muy importante porque es una práctica en lo administrativo y en la esfera judicial que va rompiendo con la idea del binarismo, que tanto nos encuadra en tener que clasificarnos de una u otra forma y que vuelve más rígido todo el proceso a posterior. Y creo que esta es una muy buena práctica que tiene además beneficios para la población trans, niñez y adolescencia trans. Claro. Y en el ámbito de las familias, de este apoyo que tienen, que deben de tener las familias también, ¿qué hay, por ejemplo, en el ámbito internacional? Bueno, las recomendaciones también de los espacios internacionales es señalar varias cosas. Primero, que debe de dejar de despatologizarse la cuestión trans, como ya comentaban las invitadas anteriores. No es una enfermedad, no es algo que deba curarse, es algo que debe acompañarse y esto es muy, muy importante para el respeto de los derechos. Pero, por ejemplo, todavía la Organización Mundial de la Salud sigue catalogando a la transexualidad como una enfermedad. Pero, por ejemplo, este estudio que comentaba Tania antes en México, junto con el de con estudios equivalentes en Estados Unidos y esta información documental va empujando a la comunidad internacional a que seguramente en breve tenemos esta categoría fuera, ¿no? Claro. Ojalá, y eso es lo que se espera. Ojalá, así como fue en el caso de la homosexualidad y con todo el respaldo científico necesario, pero independientemente de ese respaldo científico, en la práctica tenemos que verlo así como es, ¿no? Porque el efecto contrario es que entonces existen todo este tipo de prácticas, y esto en la esfera internacional también es muy importante, las llamadas ecosignos, o sea, todos los esfuerzos orientados a corregir la orientación sexual y la identidad de género, y que son terapias de conversión, incluso prácticas de violaciones correctivas. O de tortura también. O sea, cosas que rayan en tortura. Y qué bueno que tocas el punto, ¿no? O sea, terapias de electroshock, cosas que parecen que ya no existen para algunos y para otros que tendrían que estar vigentes, y que tenemos que de verdad difundir que esto afecta el derecho a la salud, el derecho el principio de interés superior del menor y a la construcción de la personalidad, de cómo se desarrolla a lo largo de la vida. Ahora que has hablado de caso que comentamos las terapias de electroshock, pues todas estas prácticas son justo tratos crueles, inhumanos, degradantes que pueden rayar en tortura, ¿no? Y afortunadamente ya existe el andamiaje normativo para que podamos tratarlos así. Y esa es un tema en el que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación pues está muy pendiente, y estamos trabajando sobre esta parte de eliminar las ECOSIG. Pues bien, vamos a despedir de nuestro programa. Muchísimas gracias, Margarita. No, al contrario, gracias. Y vamos con el doctor Volavsky. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.